Esto pasa en vivo, cumbre del Mercosur, sin la presencia de Bolsonaro, sí los representantes de otros países. Habla el presidente de la Nación, allí en vivo lo escuchamos. Siempre son bienvenidos. Miren, el tiempo que nos ha tocado gobernar es un tiempo singularmente difícil en el mundo. Días atrás le preguntaba a un gobernador argentino, si te dijeran elegir 4 años para gobernar, ¿qué años elegirías? Y me dijo rápidamente, cualquiera menos estos 4 que nos han tocado. Y lamentablemente ese es el producto de lo que el mundo ha vivido, de lo que tal vez no todos tomamos cabal dimensión de la gravedad del problema. Argentina heredó lo que heredó. No voy a aburrirlos con la situación económica que la Argentina vivió y el nivel de endeudamiento que recibió. Pero a los 99 días de ser presidente nos encontramos con una pandemia que asoló al mundo, que lo encontró desguarnecido. Muchos de nuestros países tenían sus sistemas de salud desarmados y hubo que hacer un enorme esfuerzo por volver a reconstruir esos sistemas de salud y poder hacer frente a lo que la pandemia generaba. Hablaba yo en aquellos días con mi amigo Pedro Sánchez, con mi amigo Macron, y les preguntaba qué están haciendo ustedes en Europa, y la única recomendación que me daban era que la gente se aísle porque no tenemos modo de evitar los contagios. Y era casi decepcionante, no hay nada más decepcionante que invitar a un pueblo a que se quede encerrado en su casa. Nada peor que eso. La pandemia generó un año de quiebre en la economía mundial. Durante un año la economía mundial se paralizó y todos lo padecimos. Algunos lo padecieron más, otros lo padecieron menos. Nadie quedó a salvo, absolutamente nadie. Y empezamos a recuperarnos al año siguiente. Algunos nos recuperamos más, otros se recuperaron menos. Pero todos empezamos un proceso de recuperación paulatina. Y cuando la recuperación paulatina empezaba a parecer que era sostenida, se desata una guerra en el hemisferio norte que tiene las consecuencias del tiempo que vivimos. ¿Saben qué ha cambiado desde que el Mercosur se fundó allá en el año 89, si no me equivoco? Lo que más cambió es que en aquellos días la globalización estaba en sus albores y uno no entendía muy bien la dimensión que esa globalización iba a tener. Pero hoy en día la globalización funciona plenamente y lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría. He podido participar de la Cumbre de las Américas en estos últimos meses. En noviembre participé del G20 en Roma. Hace 2 semanas estuve en el G7 en Múnich. Participé de la Cumbre Virtual de los BRICS. Todos tenemos una mirada común que habla de la complejidad que vive el mundo, de la enorme complejidad que vive el mundo. Un mundo que se divide. Una guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania, Europa que queda en el medio del debate, Estados Unidos de la OTAN sosteniendo esa guerra, como lo hace Rusia también, Ucrania padeciendo y el mundo hambreándose. Porque cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra, lo que hay que tener en claro es que salieron del mercado millones de toneladas de trigo, millones de toneladas de cereales, millones de toneladas de girasol, que el 75% del aceite que se consume en Europa y que viene de Ucrania desapareció también, y que el hambre empieza a asediar al mundo entero.
Y cuando fui al G7, que fui porque le pedí a Macron y a Scholz, en esta discusión de la guerra, ¿dónde está el hemisferio sur discutiendo? Que somos las principales víctimas. Y allí tuvieron la inteligencia y la generosidad, ¿por qué no decirlo?, de invitar al presidente de la Unión Africana, de invitar al presidente de India, al primer ministro de India, de invitar al presidente de Indonesia y de invitarme a mí como presidente de la CELAC. Y hay que escuchar ese mundo, ¿eh? Hay que escuchar a Europa decir que se queda sin energía. Hay que escuchar a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500%. Hay que escuchar a Estados Unidos decir que su inflación aumenta el 800%. Hay que escuchar a los trabajadores alemanes decir que sus salarios se deterioran porque no crecen a la velocidad que crece la inflación. Hay que ver cómo de repente el carbón volvió a ser importante cuando todos veníamos hablando de la necesidad de lo verde, de lo ambiental. ¿Saben por qué cuento todo esto? Porque tenemos que darnos cuenta del mundo en el que estamos. Y si no nos damos cuenta en el mundo en el que estamos, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar mal. La FAO anunció hace un mes atrás que como consecuencia de este conflicto bélico, el mundo va a enfrentar una hambruna que va a lastimar a 300 millones de habitantes de este mundo. ¿Dónde están esos 300 millones de habitantes de este mundo? En el hemisferio sur, en nuestro hemisferio. Vivimos en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. Frente a semejante realidad, ¿no tenemos que reaccionar de algún modo? ¿No tenemos que ver cómo nos protegemos? ¿No tenemos que ver cómo nos garantizamos que eso no nos ocurra? ¿No es ese el deber que nos cabe? Tenemos una enorme suerte, que es que América Latina es una zona de paz. A nosotros a la guerra no nos convocan, y eso debemos celebrarlo. Vivimos en el continente más desigual, pero vivimos en un continente sin vocación de guerra. Es un continente que no se arma, que no se prepara para las guerras. Y eso es una gran ventaja en los tiempos que vivimos. Pero las guerras del norte, en el norte vuelan balas y en el sur vuela el hambre. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Todos los que somos parte del continente queremos la paz. No he escuchado ningún país de América Latina promover la continuidad del estallido bélico que geográficamente se ubica entre Rusia y Ucrania. Todos queremos la paz. Pero lo que debemos querer, además de la paz, es un continente más justo, más equilibrado, más igualitario. Es un continente que interactúe con otra inteligencia, donde podamos hablarnos mucho más y tomar decisiones de conjunto, porque en verdad el mundo que se viene es el mundo de las regiones, no es el mundo de los países. Y debemos hacer mucho más fuerte nuestra región. Y debemos hacer fuerte al Mercosur para que la CELAC sea fuerte. Porque mientras hablamos todo esto, el cambio climático sigue ocurriendo. Y el carbón vuelven a quemarlo, porque no tienen el gas ruso. Y la contaminación ambiental vuelven a aumentarla, porque no tienen el gas ruso. ¿Y quiénes padecemos eso? ¿Quieren saber quiénes lo padecen? Miren, lo padece Centroamérica, que zonas que antes eran fértiles hoy son zonas áridas y perdidas prácticamente para la producción agropecuaria. Lo padece el Caribe, que ve como el mar crece y todos los días sus islas se hunden un poco más. Esas son las víctimas de este tiempo.
En esta realidad que estamos viviendo, he podido escuchar en el mundo desarrollado dos grandes preocupaciones. Las dos grandes preocupaciones es de dónde vamos a sacar alimentos, de dónde vamos a sacar energía. Miren, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, somos enormes productores de alimentos. Tenemos por delante una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento. Una oportunidad única, si es que sabemos ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad. Única. Y además, éticamente, tenemos el imperativo moral de ponernos de acuerdo para producir el alimento que el resto del mundo necesita. Escuché lo que le pasa a África, se lo escuché decir al presidente de Senegal, presidente de la Unión Africana. Me causó pavor escuchar lo que escuché. Todos sabemos el padecimiento africano. Ese continente que funciona sobre lagunas de petróleo, sobre las que lucran otros que no son africanos. Que tiene gas, que le puede servir a Europa, para que Europa lucre y que no van a ganar los africanos. Le escuché decir al presidente de Senegal que el mayor problema que tiene África hoy en día es el problema de la electricidad, la falta de electricidad para poder desarrollarse. Y dio un dato que me dejó perplejo. Contó que un día de electricidad de África, el consumo de electricidad de África de un día es menor al consumo de electricidad de Manhattan en ese mismo día. ¿Quieren saber dónde está la desigualdad del mundo? Ahí la tienen. Ahí la tienen. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar esto? Está en nosotros. Decir basta. Porque además de poder ser grandes proveedores de alimentos, que podemos serlos, además de eso, también podemos ser grandes proveedores de energía. Porque el gas falta, porque los hidrocarburos faltan, porque todos esos precios se potenciaron. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Resulta ser que entre Bolivia, Chile, que debe andar por acá, no lo veo acá, allá está, mi querida canciller chilena. Entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio que hay en el mundo. ¿Qué pasaría si nos ponemos de acuerdo a trabajar en una unión del litio que nos permita producir y darle el litio que el mundo necesita y que está demandando? Tenemos en Chile y en Argentina y en Uruguay creo que también la posibilidad de hacer hidrógeno verde. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo a ver cómo potenciamos todo nuestro esfuerzo y le vendemos a Europa el hidrógeno verde que está demandando desde ahora? En Argentina tenemos un proyecto en la Patagonia de 8.600 millones de dólares que ya se ha iniciado. Tenemos en Argentina la segunda reserva de gas no convencional.